Hola, bienvenidos y bienvenidas a este web show denominado Conversando con la ONDU. En este programa hacemos difusión precisamente de las distintas iniciativas ejecutadas por profesores y profesoras de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso en el contexto del programa de proyectos de mejoramiento, innovación e investigación en docencia universitaria. El día de hoy nos acompañan Pablo Cáceres e Irene Renau, del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, quienes son los responsables del proyecto de investigación que se ha denominado Atributos emocionales de la escritura, cómo la escritura expresiva contribuye a la mejora de la autopercepción, del bienestar psicológico y de los síntomas ansiosos de estudiantes de primer año de Pedagogía de la Facultad de Educación de la PUCB. Pablo, Irene, les damos la más cordial bienvenida a este programa. Gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué Hola, tal? saludos. Para comenzar, nos gustaría hablar, obviamente, del origen del proyecto. Cuéntanos un poco cómo surge este proyecto y en qué consiste, los elementos más importantes y sus características. La idea en realidad viene de una tesista que tenía Irene, quien quería trabajar el tema de los problemas psicológicos, problemas emocionales psicológicos, y la expresión a través de la escritura. Bueno, esa era la idea original, que fue tomando forma. Irene me contactó en su momento para poder hacer este trabajo de tesis de su estudiante, y la experiencia fue tremendamente exitosa. Esa es la verdad. Fue tremendamente exitosa, considerando que en realidad era un tema difícil, un tema algo subjetivo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista psicológico, porque evaluar los aspectos socioemocionales que se evaluaron en su momento no es fácil. Mucho menos también pensar que solamente por escribir tú podías tener algún impacto sobre las emociones o sobre algún atributo psicológico. Más raro era todavía. Y sin embargo había literatura que lo sustentaba, había un soporte teórico interesante al respecto, y había también bastante antecedentes experienciales que hablaban de que esto tenía alguna relación. Así que la idea fue tomando forma en esa instancia, y posteriormente Irene me propuso hacerlo como un proyecto UNDU con una población de estudiantes mucho más amplia que solamente la que consideramos en primera instancia, que eran solamente estudiantes del área de literatura y del lenguaje. Así que este fue el origen del proyecto. Para nuestro caso, no hicimos grandes cambios respecto del setting de trabajo que habíamos propuesto originalmente en la tesis que Irene y yo dirigimos. Dijimos, bueno, tratemos de hacer más o menos lo mismo, pero trasladémoslo, ¿no es cierto?, de contexto, ¿no es cierto?, tanto en términos de población como en términos ecológicos. Y bueno, en eso estamos. Súper, excelente iniciativa. Qué bueno también conocer que existe ahí la vinculación o la evolución de un proyecto de tesis o un trabajo de tesis que precisamente va creciendo y va evolucionando. Para continuar, ¿cuáles fueron las acciones más relevantes que ejecutaron en esta evolución, en esta segunda parte del proyecto? Sí, bueno, como decía Pablo, básicamente de lo que se trata, os lo explico un poco de manera un poco más general, por si, por si es necesario aclarar algo. Este proyecto lo que quiere es, este proyecto se suma a una serie de investigaciones que hay desde los años 80 que investigan la relación entre la escritura y las emociones. Esto es algo que intuitivamente todo el mundo sabe, porque si uno, por ejemplo, tiene un diario personal, uno sabe que si escribe en el diario, por algún motivo, el problema era el mismo antes y después de escribir, pero después de escribir estoy mejor que antes, ¿no? Entonces, lo que nosotros queríamos trabajar eso, pero lo que pasa es que queríamos demostrarlo no con la intuición, sino con datos. Entonces, eso pasó con la tesis de Javiera. Entonces, lo que vimos es que se podía empezar una línea investigativa aquí en Latinoamérica. Nosotros no conocemos a ningún otro proyecto latinoamericano de este tipo. Sí que hay en Estados Unidos, pero si no estamos equivocados, nosotros diríamos que hemos sido un poco pioneros en esto. Y entonces lo que hicimos esta vez, Sergio, fue ampliar, como decía Pablo, el espectro de estudiantes que participaban en el experimento, porque pensábamos, bueno, a lo mejor hay una diferencia entre la carrera de castellano
y no sé, la carrera de educación o otra carrera, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor el estudiante de castellano le gusta más escribir, ¿no? Entonces, esto era lo que nosotros queríamos lograr en esta etapa, que de momento, aunque no tenemos todavía los resultados, pero de momento todo apunta a que también se va a demostrar que la escritura efectivamente disminuye la percepción de ansiedad del estudiante. O sea que a través de estas 4 sesiones que les hemos hecho, me parece que eran 4, si no Pablo me corrige, pues el estudiante ha disminuido su percepción de la ansiedad, ¿no? Eso es un poco. Súper. Ustedes trabajaron, por lo tanto, la tesis original de este proyecto desde el año 2020 y ahora la implementación es del año 2021, años que están íntimamente ligados al contexto de ansiedad producto de la contingencia sanitaria y la ejecución en un contexto virtual de aprendizaje. ¿Alguna experiencia, alguna reflexión de cómo fue realizar este proyecto de investigación en este contexto de educación virtual? Pues sí, la mayor diría yo, porque de hecho el contexto virtual nos favoreció en cierto modo, ya que, ya que los niveles de ansiedad, los niveles digamos, de mal bienestar han aumentado. Y han aumentado entre estudiantes, también entre profesores, y también en general en todo aspecto que tenga que ver con labores que tienen que desarrollarse de manera virtual. Entonces, la verdad es que el contexto se prestaba bastante bien para poder hacerlo, entendiendo que estábamos en una situación particular e incluso que podríamos llamar de emergencia, ¿no? Entonces sabíamos que el tipo de intervención que estábamos proponiendo podía llegar a tener incluso un mayor impacto bajo estas condiciones, ¿no? Es distinto a lo que habitualmente se ha hecho, porque las investigaciones previas no tenían este contexto de virtualidad, o al menos no lo tenían de manera forzosa. Hemos revisado algunas investigaciones que salieron también no hace mucho tiempo, el 2020, 2019, y sin embargo el contexto no es el mismo. Así que nosotros aprovechamos esta instancia. La verdad es que fue un poquito, digamos, no esperado. En principio yo creo que no teníamos muy clara conciencia de que queríamos que la virtualidad jugara un papel en esto, pero se dio igual, porque de hecho digamos, la magnitud de la tarea que uno tiene que enfrentar a través de la virtualidad ha tendido a ser mayor para todos, ¿no? O sea, trabajar virtualmente significa más carga laboral, más carga académica, y los estudiantes y los profesores y la gente que labora en este ámbito lo resiente más. Así que cuando se implementó el trabajo que nosotros montamos, lo montamos de hecho en función de la virtualidad. Cada paso que se fue dando en el proyecto tenía que ver con una tarea de intervención virtual y con una tarea de medición virtual también. Y por cierto, los estresores que afectan a los estudiantes también son de esta índole, ¿no? Independiente de los que puedan también enfrentar en su vida cotidiana, ¿no? De manera en su familia, ¿no es cierto? En su entorno más físico, ¿no es cierto? Más cercano. También están todos los estresores virtuales que pueden afectar. Así que, de alguna manera, siento un precedente respecto a lo que está pasando en este ámbito y también posiciona la intervención que nosotros quisimos proponer, este hecho de escribir para tratar de elaborar, ¿no es cierto?, los síntomas incómodos que las personas sienten en torno a los estresores que tienen que enfrentar, ¿cierto? En general llevan a pensar que tiene, digamos, un impacto importante, ¿no? Sí, yo quería añadir, Sergio, que, claro, cuando nosotros empezamos a trabajar con Javiera Muñoz y queríamos mencionar a Javiera Muñoz y a David Patilo como 2 integrantes muy importantes del equipo también, cuando empezamos a trabajar no había pandemia. Se empezó la pandemia y nos encontramos que la tesis de repente adoptaba una mayor importancia en realidad, porque se convertía esta tesis en una tesis sobre la ansiedad en tiempos de pandemia, ¿no? Que no lo queríamos hacer, pero al final no lo hemos encontrado. Entonces tiene este doble valor este trabajo. Es que los estudiantes normalmente ya están estresados. A ver, esto sí que está demostrado ya, que normalmente los estudiantes están estresados. Pero en tiempos de pandemia y en nuestro contexto de Chile, pues
todavía les ha estresado más la situación, ¿no? Entonces, estos son datos que van a ser muy útiles no solo para la universidad, sino también para el contexto nacional en general. Sí, considerando precisamente esa información y también relacionando que ustedes ya tienen una primera proyección, como mencionábamos, de esta tesis, que fue el comienzo del proyecto, esta segunda etapa, que es con el proyecto de investigación, en vista de precisamente lo que es la construcción y la generación de conocimiento científico, ¿qué nueva proyección ustedes están evaluando, están reflexionando desde esta etapa del trabajo? Especialmente considerando el impacto que tiene en la docencia universitaria investigaciones de estas características. ¿Quieres contestar, Pablo? Bueno, o decimos sí. Que ya nos hemos cansado y no queremos trabajar más. No, sí, yo creo que sí. Es que esto tiene mucha proyección. La verdad es que tiene muchas proyecciones, pero ya son una proyección que va más bien al detalle. Es decir, ya sabemos que la escritura de este tipo, la escritura en donde se expresan emociones, tiene efectos sobre el bienestar de las personas, sobre la disminución de la ansiedad de las personas y sobre una serie de otros factores que todavía no hemos medido, ¿no? Porque el tema de sobre qué afecta, más bien lo hemos trabajado en función de la ortodoxia, de lo que ya se ha evaluado, justamente para encontrar resultados que sean positivos. Pero creo que todavía hay mucho espacio por explorar para qué otras cosas puede ser positivo la escritura expresiva, la escritura donde se expresan emociones, ¿no es cierto? Y queda mucho por conocer en ese ámbito. También queda mucho por conocer, y en esto creo que Irene tiene mucho más que decir que yo, queda mucho conocer cuáles son los mecanismos de la escritura, los elementos o factores que están presentes en la escritura que llevan a un efecto positivo. Porque hasta ahora lo que conocemos es que, bueno, si la persona expresa emociones en su redacción, en lo que él escribe, por supuesto que tiene un efecto sobre su bienestar, ¿no? O sobre la disminución de su ansiedad o algún otro factor psicológico, alguna otra variable psicológica. Tiene efecto. Pero, ¿qué mecanismos específicos de la escritura pueden llevar a gatillar esto? Ya ese es un tema que tenemos que explorar con mucho detalle. En el trabajo previo, en la tesis previa que se hizo, se exploró un poquito. En esta ocasión podemos hacerlo de nuevo y yo creo que el camino todavía está abierto para meterse con mucho detalle en aspectos que ya son de la mecánica más atomística de cada uno de los procesos, tanto de la medición de estas variables como de la intervención que nosotros hemos estado implementando hasta ahora. Sí, lo que dice Pablo efectivamente es uno de los puntos importantes. Nosotros nos hemos ido dando cuenta que el texto narrativo ayuda más que otros textos, ¿no? Pero eso es algo que ya se sabía, ¿no? Pero claro, como dice Pablo, exactamente qué es lo que ayuda. Lo que a los estudiantes como que les ordena un poco. Decir, mira, esta semana he hecho esto, ¿no? Y entonces, pero claro, les favorecía más si además podían expresar las emociones. O sea, no valdría cualquier tipo de texto, ¿no? Y otra cosa interesante que nos encontramos es que el vocabulario que utilizan revela el estado ansioso del estudiante, ¿no? Nosotros fuimos capaces de comparar los textos de todos los estudiantes, ¿no? Y compararlos con su nivel de ansiedad. Entonces se correspondía, ese vocabulario que utilizaban se correspondía con los niveles de ansiedad que tenían, ¿no? Y bueno, y eso pues, a ver, no es nada nuevo, pero es también, aquí les podría servir a lo mejor a los psicólogos para detectar en el texto de un paciente qué nivel de ansiedad tiene por las palabras que está utilizando, ¿no? Pero esto es muy a futuro, ¿eh? Sí, pero son interesantes las proyecciones y las vinculaciones que están realizando. Me gustaría llevarlos también a un tema que aparece como fortaleza en su proyecto. Ustedes trabajan con un concepto muy potente y que en el último tiempo ha tomado mucha relevancia en el ambiente de la docencia universitaria, especialmente en el bienestar de los estudiantes, que es el bienestar psicológico y el impacto que tiene en sus dinámicas de aprendizaje. Pero ustedes además trabajan principalmente con estudiantes de primer año.
Entonces, me gustaría preguntarle, y no solo no con cualquier estudiante de primer año, sino que con grupos de distintas carreras, lo cual ya también es bastante relevante para hacer esta comparación. ¿Qué impactos creen ustedes que puede tener precisamente esta experiencia formativa con estas características de autorregulación del bienestar psicológico en estudiantes de primer año, considerando lo que queda de su trayectoria formativa? Bueno, lo primero que quizás cabría decir es que el bienestar psicológico es un factor determinante, no directo, indirecto más bien, pero fundamental, en el desempeño también académico. Es decir, niveles bajos de bienestar inciden indirectamente en el desempeño de los estudiantes, inciden en la motivación, inciden también en la capacidad del estudiante para ejercer ciertas funciones cognitivas que son para todos necesarias en los procesos académicos, como por ejemplo concentrarse, ¿no? Enfocarse en una tarea, poner atención, también tiene que ver con esto. Entonces, en primer lugar, lo primero que habría que decir es que bienestar es relevante, a pesar de que pueda pensarse que no, que solamente los aspectos cognitivos son valorables. No, no es así. La universidad tiene además algunas ya iniciativas asociadas, por ejemplo, con el Centro de Inclusión, que trabaja el área de bienestar psicológico a un nivel bastante grande, digamos, con varias instituciones. Entonces, el bienestar es relevante. En los estudiantes que están llegando con mayor razón y en las condiciones de emergencia que hemos estado viviendo de pandemia, más todavía, porque los estudiantes que tenemos actualmente, ya tenemos dos cohortes de estudiantes de primer año que no conocen la universidad, que no han tenido la experiencia de la universidad, que realmente para ellos resulta extraña la mecánica de la universidad, particularmente de manera institucional. O sea, ellos ¿qué ven? Ven la sala, ven el aula, ven el profesor, ven trámites online, pero no ven la universidad como una unidad. Entonces, para ellos todo esto es tremendamente más angustiante que para la gente que lo vive realmente. No saben qué está pasando detrás de todo este proceso. Entonces, para ellos ha significado todavía un elemento estresante más alto que lo que habitualmente uno podría ver. Y yo creo que esto ya es más bien experiencial, pero yo lo noto con mis estudiantes, creo que Irene también lo ha notado con sus estudiantes, que vivencian una universidad distinta. Ellos conocen la virtualidad, conocen los elementos que se pueden acceder a través de eso, conocen la manera de solucionar problemas desde la virtualidad y hasta ahí tienen posibilidades de intervenir. Más allá de eso, tienen las manos atadas. Entonces, para ellos esto también es muy angustiante. Y hay que decir entonces que un trabajo como este viene a contribuir también a ofrecer una herramienta nueva para trabajar con ello y curiosamente desde la virtualidad, porque este trabajo de intervención se puede hacer de manera virtual y tiene efectos positivos de todos modos, que es lo valioso. No tengo que estar presente, no tengo que estar ahí, esto se podría incluso sumar, de hecho yo también estoy trabajando paralelamente con gente informática, a Irene también la invité a participar de esta iniciativa, yo no sé si por su trabajo alcanzará, pero tiene mucha tarea, pero la invité a participar en la elaboración de un chatbot terapéutico, es decir, un sistema virtual, ¿no es cierto?, que le responde, que interactúa con las personas y donde perfectamente podría caber esta otra iniciativa, porque estamos hablando de más o menos canales que van por vías distintas, pero que perfectamente pueden encontrarse. Así que atender el bienestar, sobre todo en estudiantes que viven una realidad que no nos ha tocado vivir a ninguno de nosotros, tiende a ser yo creo que mucho más relevante. Y sobre todo pensar que un proyecto como este se puede montar virtualmente, tanto física como virtualmente, tiene todavía, creo yo, un doble valor. Sí, qué grandes proyecciones y qué interesante conocer también esa nueva tal vez iniciativa que se viene ahí con el chatbot, que han aumentado también mucho en el último tiempo apoyos desde temas burocráticos, temas de respuestas automáticas, también pregunta y respuesta, pero qué bueno también considerar que existe esta iniciativa en esta línea. Para comenzar a cerrar y aprovechando la experiencia que ustedes tienen como investigadores, nos gustaría dejar una reflexión de cada uno en torno a la importancia que tiene precisamente el promover esta cultura de la investigación en la docencia universitaria. Ustedes son un ejemplo concreto de este impacto, así que nos gustaría también escucharlos para promover también en otros docentes que se atrevan y que reconozcan también o analicen estas posibles ventajas o potencialidades que pueden encontrar al investigar en docencia universitaria. Irene, Pablo.
Sí, pues claro, nosotros, bueno, ya habíamos participado en proyectos UNDU antes, o sea, este es mi tercer proyecto UNDU. Entonces, evidentemente, es un aspecto clave, no puede no estar, no puede no estar, porque el pregrado es muy importante, puede ser el posgrado también, pero el pregrado es como el alma de la universidad y tenemos que cuidarla, pero cuidarla desde nuestras especialidades y de una forma seria. Y aunque ya sabemos que la enseñanza es un arte, pero aplicarle un poquito de ciencia tampoco nos va a matar, ¿eh? Entonces, claro que sí, debemos animar a todas las escuelas e institutos a que participen en estos proyectos, claro que sí. Para mí, en mi caso, y en lo que pienso también a propósito de tu pregunta, para mí es fundamental. El proyecto UNDU ha permitido que nosotros también centremos nuestra atención, bueno, lo hemos centrado en pregrado en particular, pero es que justamente esa era un poco la idea, ¿no? El proyecto UNDU nos abrió las puertas para poder trabajar con pregrado, efectivamente, dentro de condiciones de rigor, que a veces no siempre se tienen todas las posibilidades de hacerlo así. Cualquier intervención que se haga en esta área va a tener repercusión a futuro. Esto es, para mí al menos, es como muy similar a lo que pasa con educación básica, media, etcétera, ¿cierto? Toda esa formación, que si es una buena formación, es la base para también tener una buena formación en pregrado, y pregrado es la base para tener una buena formación después en posgrado. Entonces, yo creo que esto puede ayudar, y toda investigación que se haga en pregrado puede ayudar, ¿no es cierto?, a mejorar todo tipo de procesos que se implementen en pregrado de cara a una educación de mejor calidad, de cara a una atención a los estudiantes de pregrado de mejor calidad, que nos permita llevar o elevar la calidad de nuestras intervenciones, al nivel que sea, pero la calidad de nuestras intervenciones, ¿no es cierto?, con esta población que es tan relevante, bueno, no solo para la universidad, sino que en general para para el país, ¿ah?, en el sentido profesional que esto tiene. Así que los felicito a nombre de la Unidad de Mejoramiento de la Docencia Universitaria por este trabajo, por esta investigación, alentarlos a que sigan adelante, invitar a otros docentes, profesores y profesoras de la universidad que se atrevan a postular y a presentar iniciativas de este y otro tipo, y agradecerles nuevamente su participación en este proyecto de investigación y específicamente en este web show contando su iniciativa y difundiéndola también con los pares de nuestra casa de estudio. Irene, Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y a la UNDU. Gracias. Gracias a ti, sí, también. Gracias a todos ustedes. Los dejamos hasta acá con esta cápsula y los invitamos, por supuesto, a revisar nuestro sitio web que está apareciendo ahí en pantalla para que puedan revisar otras iniciativas, tanto de investigación, de mejoramiento o de innovación que se han desarrollado en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Nos vemos en otro capítulo de Conversando con la UNDU. Que estén todos muy bien. Muchas gracias.